Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el benceno y vamos a ver un punto bastante complicado. Las posiciones activadas por los sustituyentes del benceno. ¿Qué sustituyentes orientan a ortopara? ¿Cuáles orientan a meta? Vamos a intentar explicar por qué ocurre esto. Lo primero, el problema. Tenemos un anillo aromático. Imaginemos que ese anillo aromático tiene un sustituyente, por ejemplo un metilo, y le hacemos una reacción, cualquier reacción de las que conocemos, por ejemplo una cloración, cloro con el ácido de Lewis, pues nos surge la duda de en qué posición entra ese halógeno, porque hay tres posiciones diferentes, la orto, la meta y la para. Y la cuestión es en qué posición entrará el cloro. Bueno, pues para ello tenemos que fijarnos en el metilo y mirar ese metilo de qué familia es. Eso nos va a indicar a dónde entra el cloro. El metilo tenemos del vídeo anterior, hay que buscar el vídeo anterior, el vídeo 10 del benceno, porque en ese vídeo comento que el metilo es un activante débil. Es un activante débil que activa por efecto inductivo, es decir, da carga al benceno por efecto inductivo. Y al ser de la familia de los activantes débiles, va a orientar las posiciones ortopara. Es un ortopara dirigente. Por tanto, ya tenemos asociado a una familia de sustituyentes, en este caso activantes débiles, la posición a la que orientan. Lo que significa es que los productos que obtendremos en esta reacción, debido a que el sustituyente es un metilo, es un producto de cloración en la posición para y de cloración en la posición meta, perdón, en la posición orto, pero muy poca cantidad de cloración en la meta. Principalmente obtenemos estos productos y de los dos el mayoritario es el para. Y esto se debe al impedimento estérico que hay cuando el cloro entra en orto por la proximidad con el metilo. Es decir, el metilo ocupa un volumen, aunque no es un grupo muy voluminoso, podemos tener cadenas más voluminosas como un isopropilo o un terbutilo, pero eso impide el acercamiento del electrófilo a orto y hace que la posición orto sea más desfavorable que la para. Por tanto, mayoritariamente obtenemos el producto de cloración en para. Bien, ya lo tenemos, pero podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón de que el metilo o los activantes débiles orientan a ortopara? Bueno, pues se debe a la estabilidad del intermedio del catión ciclohexadienilo. Si hacemos cualquier reacción de sustitución electrófila aromática con un electrófilo en general y atacamos desde el doble enlace, atacamos con la nube pi, pero desde ese doble enlace que nos conduce el electrófilo a la posición para, lo colocamos en para, generamos un carbocatión en la posición meta. Y ese carbocatión se deslocaliza inmediatamente, como podemos ver, hacia el carbono al que une el metilo, generándonos un carbocatión terciario de gran estabilidad. Esta estructura la tenemos cuando colocamos el electrófilo en para y también en orto, pero no cuando lo ponemos en meta. Ahora lo vamos a comprobar. Y tenemos otra estructura más que está cediendo este enlace para formar ahí un doble. De las estructuras que estoy dibujando, la más favorable es la del medio. Es esta, porque tenemos una estructura con carga positiva en posición terciaria frente a las otras que son secundaria. Esta es la de mayor importancia y no la vamos a tener si colocamos el electrófilo en meta. Vamos a comprobarlo para ver que con el electrófilo en meta nos obtiene esa estructura de carbocatión terciario. Atacamos igual, pero colocamos el electrófilo en la posición meta y nos va a quedar carga positiva. Nos va a quedar carga positiva en para. Y ahora empezamos a deslocalizar. Movemos este doble. La carga positiva pasa a orto respecto al metilo. Y si movemos este doble, la carga positiva pasa a la otra posición orto. Es decir, la carga positiva pasa por las posiciones orto y para respecto al metilo, pero no llega al carbono del metilo. Se salta ese carbono. Por tanto, todas las estructuras, como podemos ver, son de carbocatión secundario y tienen una menor estabilidad que la primera que hemos visto.
la posición para es más favorable que la posición meta es más desfavorable. Si esto lo llevamos a un diagrama energético de energía frente a coordenada de reacción, veremos que la energía de activación para obtener el producto meta pues es superior a la energía de activación que tiene el producto para, porque el intermedio está más bajo energéticamente. Esto es para y esto sería meta. Por tanto, el camino de abajo se sigue mayoritariamente, se sigue en mayor proporción y genera un mayor producto para que meta. Y podemos comprobar también que en el orto, que la posición orto pues nos conduce también a un intermedio estable, igual que el para, salvo con la dificultad, el problema del impedimento, porque colocamos el electrófilo en una posición impedida, pero ya vemos la primera estructura que deja la carga positiva en la posición terciaria y después la deslocalización la pasa a posiciones secundarias, es decir, estamos ante una situación idéntica a la de la posición para. Aquí podemos ver cómo el intermedio, salvo por ese impedimento estérico, tiene una estabilidad similar al para. Por tanto, posiciones ortopara son las favorables y la meta es desfavorable. Bien, vamos a continuar viendo otros tipos de sustituyentes a donde orientan. Por ejemplo, vamos a pasar a los activantes fuertes y vamos a mirar también a dónde va a orientar un activante fuerte. La explicación es exactamente la misma que acabo de comentar aquí. ¿Qué es un grupo activante fuerte? Pues un grupo activante fuerte es un grupo que tiene pares solitarios en el átomo que une al benceno y es capaz de cederlos y por tanto activa por efecto resonante o mesómero el anillo. ¿Qué ocurre cuando hacemos una reacción cualquiera del benceno? Por ejemplo, la cloración de antes. Pues estamos en el mismo caso que con los activantes débiles. El activante fuerte tiene la misma orientación que el débil, es decir, orienta la posición para preferentemente, dando el producto mayoritario, y minoritariamente tenemos el producto en orto. En orto también obtenemos algo de producto, pero minoritariamente. Y en meta apenas obtiene nada. Bien, este grupo con pares solitarios decimos que es un activante fuerte. Activante fuerte, así que los activantes fuertes y débiles orientan exactamente igual. ¿Por qué? Vamos a ver con estructuras resonantes, aunque no pinte las tres posiciones, aunque no dibujemos las tres posiciones, pero vamos a dedicarle un segundo a observar qué ocurre cuando atacamos, por ejemplo, con el benceno a un electrófilo y lo colocamos en una posición, por ejemplo, como la para, dejando en meta la carga positiva. ¿Qué va a ocurrir? Que inmediatamente, como vimos antes en el caso del metilo, esa carga positiva va a pasar al carbono al que une el metóxido. Y el metóxido estabiliza esa carga positiva. ¿Por qué la estabiliza? Porque tiene pares solitarios que es capaz de ceder y por tanto deslocaliza la carga positiva sobre él, dando lugar a una estructura muy favorable. Aunque el oxígeno es electronegativo, contribuye enormemente a estabilizar la carga. Esta estructura es la clave que no vamos a tener, si colocamos el electrófilo en meta. No la vamos a tener, vamos a comprobarlo. Esta estructura solo está presente si el electrófilo va a las posiciones para y a la orto. La orto te la voy a dejar como ejercicio para que lo intentes, dibujar las estructuras que resultan de colocar el electrófilo en orto. Pero voy yo en un momento a dibujar la meta. Vamos a poner el electrófilo en la posición meta respecto al metóxido y vamos a ver cómo la carga queda en para. El primer movimiento de los electrones nos pasa esa carga a la posición orto y este movimiento nos la pone en la otra posición orto del anillo. Esta flecha, es que he dibujado este enlace mal. Esta flecha mueve ahí, así, ¿verdad? Ahí. Bueno, podemos ver cómo la carga positiva esquiva este carbono. En ningún momento se encuentra en ese carbono y por tanto esta estructura nos falta. No vamos a tener esa estructura. Bien, queda ver que el intermedio
cuando pongamos el electrófilo en orto, tiene la misma estabilidad que en para, la misma. Eso lo dejo como ejercicio. Bien, vale, pues los activantes fuertes se comportan igual que los débiles en realidad y orientan a orto-para. Pero ¿qué pasa con los halógenos? Los halógenos vimos en el vídeo anterior que pertenecen a la familia de desactivantes. Son desactivantes por efecto inductivo, desactivantes débiles. Podemos pensar que su comportamiento frente a un electrófilo es diferente. Vamos a poner otro tipo de reactivo, porque como he puesto un cloro, vamos a poner bromo, por ejemplo, bromo con FeBr3. Bueno, pues en realidad no. El halógeno, a pesar de ser desactivante, se comporta igual que los grupos anteriores. Orienta las posiciones para, mayoritariamente, producto mayoritario, y algo se obtiene también en orto, que no es problema porque se separa fácilmente por recristalización, ya que los productos orto-para tienen diferentes puntos de fusión y son muy fáciles de separar. Pero ¿por qué un desactivante sigue orientando igual? Sigue orientando a orto-para. Están todos orientando a orto-para. ¿Por qué ocurre esto? No lo esperaba. Realmente pensé que este desactivante iba a orientar a meta. Sería lo lógico, ¿no? Bueno, vamos a poner un electrófilo en general. Vamos a atacarlo de nuevo. Y otra vez estamos en la misma situación. Cuando atacamos a un electrófilo y lo colocamos en para, nos queda una carga positiva en meta que se mueve hacia el carbono que tiene el sustituyente, que tiene en este caso el cloro. Y esa carga positiva queda sobre el carbono del cloro. Estupendo. El cloro, como roba carga, lo lógico es que desestabilice esta estructura y por tanto esta estructura pierda peso y nos quedemos solo con dos estructuras. Pero no es así, porque cuando los halógenos, cloro, bromo, yodo, incluso flúor, tienen una carga positiva en el carbono al que unen, contribuyen a su estabilización por cesión del par. Es decir, el halógeno es capaz de ceder el par, ese par libre que tiene, y deslocaliza sobre la estructura y está haciendo una misión parecida, equivalente a la de los desactivantes fuertes que vimos hace un momento. Los desactivantes por efecto resonante hacen exactamente esto mismo y por tanto conviene que el electrófilo vaya a para o a orto, porque así la carga positiva queda en este carbono y desde él pasa al cloro. Sé que no merece la pena, pero te das cuenta de que si colocamos el electrófilo en la posición meta, la carga positiva, como ya he indicado en 2 ocasiones, no puede llegar al carbono del cloro y por tanto él no podrá ceder el par y estabilizarla. Ese primer movimiento de electrones la deja en la posición orto respecto al cloro y de esa posición nos pasa a la otra posición orto y se salta el carbono del cloro. Al no pasar la carga positiva por el carbono del cloro no conseguimos esa estructura estabilizante importante que es esta. Bien, y ahora para terminar, que se nos va el vídeo porque aquí hay mucha tela, ¿no? Se nos va un poco largo. Vamos a ver qué pasa con los desactivantes fuertes. Y ahora aquí en este caso el desactivante fuerte sí que se comporta del modo esperado, no orienta a ortopara como todos los anteriores. ¿Qué es un desactivante fuerte? Pues por ejemplo un grupo nitro, con esta estructura de Lewis. Cuando le ponemos, por ejemplo, lo cloramos, pues efectivamente se observa que el producto mayoritario de la halogenación del grupo nitro, vaya, lo voy a dibujar así, que tampoco hacía falta, es meta. Orienta a meta. El desactivante fuerte es meta dirigente. Orienta meta. Así que, bueno, la cosa está fácil, ¿no? Todos los grupos orientan a ortopara, salvo los desactivantes fuertes, que como vimos en el vídeo anterior son los que poseen enlaces múltiples, enlaces dobles, triples, en el átomo cunal benceno. Todos estos grupos, como el nitro, el ciano, el ácido carboxílico, los aldehídos, las cetonas, el SO3H, todos son desactivantes fuertes, incluso lo son el grupo CF3 y el NH3+, aunque estos actúan mediante efecto inductivo pero roban mucha carga. Bueno, ¿y por qué? ¿A qué se debe esa activación de la posición meta? Pues es muy sencillo. Cuando tenemos un desactivante fuerte, por ejemplo un nitro o cualquiera de los grupos que hemos indicado ahí, y le atacamos con el benceno, pues en el caso de colocar el electrófilo en para,
si colocamos el electrófilo en para, nos queda una carga positiva en la posición meta que inmediatamente por resonancia pasa al carbono del nitro. Y claro, el nitro es un grupo tan sumamente electronegativo, vemos en su estructura de Lewis que soporta carga positiva sobre el átomo de nitrógeno, que la presencia de la cercanía de este carbocatión hace que se desestabilice totalmente. Esta estructura es de poca importancia, casi la podíamos tachar. Y después, bueno, la otra ya saca de ahí de esa posición tan incómoda al carbocatión y el resultado son dos estructuras de peso, bueno, secundaria, pero perdemos una. Es decir, la posición para y de igual forma la orto, porque tienen el mismo movimiento de electrones, son desaconsejables, porque nos llevan la carga positiva al grupo nitro, al carbono del grupo nitro, y la desestabilizan. ¿Qué pasa si ponemos el electrófilo en meta? Pues ya sabemos, lo hemos comentado, ya esta es la cuarta vez. Si ponemos el electrófilo en meta, nos encontramos con una carga positiva en para que al moverse por el anillo va a la posición orto respecto al nitro y después pasa a la otra posición orto, pero nunca llega al carbono del nitro, no pasa por este carbono de aquí, se lo salta y por tanto no tenemos ninguna estructura que sea despreciable, no vamos a tachar ninguna, son todas secundarias y ninguna está fuertemente desestabilizada como ocurre en el caso de la posición para y también de la orto. Si ponemos el electrófilo en orto no lo hago, te lo dejo también como cuestión, pero también estaríamos ante la misma situación. Por tanto, la meta en este caso es la favorable. Bien, pues haciendo un resumen rápido, si hacemos un resumen rápido de la situación, tenemos 4 tipos de sustituyentes en el benceno. Tenemos los activantes débiles, que son las cadenas carbonadas, los grupos alquilo y son ortopara dirigentes. Tenemos los activantes fuertes, que son grupos que poseen pares solitarios como el hidroxilo, el metóxido, el amino, etcétera, orientan ortopara. Tenemos los desactivantes débiles, que son los halógenos, el cloro, bromo, etcétera, orientan a ortopara sorprendentemente debido a los pares solitarios. Se comportan de forma parecida a los activantes fuertes o a los activantes débiles. Y los desactivantes fuertes, que son los que poseen enlaces múltiples en el átomo cunal benceno, por ejemplo el grupo nitro, pues orientan a meta, debido a que la carga positiva no debe quedar en el carbono al que se unen ellos. Hay que evitar eso y eso se evita poniendo el electrófilo meta. Los demás sí que consiguen estabilizar la carga positiva cuando llega a su carbono y por tanto conviene colocar los electrófilos en ortopara. Bien, no voy a seguir dando la lata porque ya me he pasado muchísimo en este vídeo, pero esto va a ser muy importante. Conviene en una hoja hacer un resumen con los grupos y la posición a la que orientan, porque en los ejercicios lo vamos a utilizar continuamente. Bien, en el siguiente vídeo vamos a pasar ya a ver la parte final del tema, a ver ciertas reacciones del benceno un poco peculiares, como las sustituciones nucleófilas por adición-eliminación y al revés, por adición-eliminación, posiciones bencílicas, reducción de Birch, etcétera. Pero bueno, y también algunas estrategias sintéticas como la protección de la posición para, la reducción y oxidación del nitro, la protección del amino. Bueno, vamos a ir viendo esos pequeños detalles en los próximos vídeos.